Gracias a Dios Padre por habernos salvado del eterno juicio y del infierno que nos esperaba. Todos nuestros pecados fueron lavados mediante la sangre que Jesús derramó en la cruz, para que ya no vivamos por nosotros mismos, sino para que vivamos para aquel que murió en lugar de nosotros. Y tú nos has dado una esperanza viva en el eterno cielo, para que nosotros podamos también compartir esa esperanza que está dada a nosotros con otras personas de este mundo. Queremos que tu Espíritu Santo esté en esta tarde aquí con nosotros, enseñándonos, dándonos a entender cuál es tu voluntad. Hoy vamos a aprender acerca de la verdadera iglesia que tú nos enseñas por medio de la Biblia. Queremos que tú abras el corazón de los oyentes para que la palabra quede ahí plantado, bien arraigado. Y también oramos para que tú controles los labios del que predica la palabra. Queremos que solamente la palabra de Dios sea predicado y no palabra de hombres. Confiamos todo este tiempo en tus manos y oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Hoy lo que vamos a aprender hoy es acerca de la verdadera iglesia, la cual habla la Biblia. Vamos a buscar un versículo en la Biblia, el libro de Hechos, capítulo 7. Libro de Hechos, capítulo 7, vamos a buscar. Libro de Hechos, capítulo 7, versículo 37 y 38. Aquí también pueden ver en la pantalla, vamos a leer juntos. Dice: Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: Profeta os levantará el Señor vuestro Dios de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí, y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Aquí está mencionando, en este capítulo de Hechos, habla de la congregación en el desierto. En el Antiguo Testamento no aparece la palabra iglesia, no existía la iglesia en aquel entonces. Pero lo que sí explica aquí es que hubo una congregación en el desierto. ¿Qué significa esto? Nosotros, si estudiamos esta congregación en el desierto, podemos entender exactamente qué es la verdadera iglesia. Esta congregación en el desierto es la sombra, la figura de la iglesia que va a empezar el Señor en el Nuevo Testamento. Entonces hoy queremos estudiar juntos acerca de la verdadera iglesia, que está escrita en el Antiguo Testamento. Congregación en el desierto se llama. Entonces vamos a tener que regresar al libro de Éxodo. Aquí yo le voy a escribir aquí en la pantalla. Veamos en la pantalla cómo esta congregación en el desierto fue comenzado. ¿Cómo nació esa congregación en el desierto? Bien, el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento aquí, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, ellos estaban en la tierra de Egipto. ¿No es así? Y ellos estaban bajo el dominio del faraón. El día de las Pascuas, cuando el pueblo de Israel salieron de Egipto, ellos tuvieron que matar la víctima de las Pascuas, el cordero. Y con esa sangre pintaron los dinteles de las puertas. Y luego ellos cruzaron por el Mar Rojo. Y en la Biblia dice que después que cruzaron este mar, ellos llegaron al desierto. Y en ese desierto, esta congregación, este pueblo de Israel, aquí en el libro de Hechos lo llama congregación en el desierto. Y esta es la sombra, la figura de la iglesia en el Nuevo Testamento. Entonces,
Vean ahora aquí abajo, en el Nuevo Testamento, Egipto representa este mundo. En ese mundo, en realidad, también está presente el Satanás para engañar a los hombres. ¿Y quiénes son los que forman la iglesia verdadera del Señor? Son aquellas personas que también tienen sangre pintado en el corazón de esa persona. Son personas que experimentaron la sangre del Señor. Entendieron exactamente qué valor tiene esa sangre del Señor, que perdona todos los pecados de toda la vida. Y esa persona que ha recibido la salvación por medio de la sangre de Jesús, pasa por el bautismo, por el agua. ¿Y qué es lo que llega a formar parte de la iglesia del Señor? Esto es, en el Antiguo Testamento, esto es la sombra de la iglesia en el Nuevo Testamento. Es exactamente igual. Por eso, viendo la iglesia del Antiguo Testamento, uno puede saber exactamente qué es la verdadera iglesia de Dios. Pero si uno no sabe la congregación en el desierto, es difícil conocer la verdadera iglesia. El pueblo de Israel, si ustedes leen el libro de Éxodo capítulo 12, ellos mataron al cordero y con la sangre pintaron los dinteles de las puertas. Y luego cruzaron el mar rojo. ¿No es así? Esta es la sombra, la figura del bautismo. Y esta es la figura del Cordero de Dios, quien es Jesús, que viene a morir por los pecadores, derramando toda su sangre. Vamos a leer este versículo juntos. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Nuestra Pascua, que es Cristo. Entonces, ese cordero que mataron los israelíes en el tiempo de Éxodo, ¿es figura de quién? De Cristo. Es figura de Cristo. También, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 1 y 2, también vamos a leer aquí. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, la figura del bautismo, ¿qué era en el tiempo de Éxodo? Cruzar el mar rojo. Esa es la sombra del bautismo. Por eso, todas las personas que reciben la salvación por medio de la sangre, personas que tienen la sangre de Jesús pintado en su corazón, esa sangre. Entonces, ¿por dónde tiene que pasar luego? Por el agua, por el bautismo. Por eso, uno primero recibe la salvación y luego se bautiza. Si se han bautizado antes de haber recibido la salvación, ese bautismo no sirve. ¿Vieron en el tiempo de Israel, en el tiempo de Éxodo? Primero, ¿qué es lo que vieron ellos? Ellos primero experimentaron la sangre y luego pasaron por el mar rojo. Esa es la orden. Primero uno tiene que experimentar la sangre de Jesús. Conocer exactamente el valor que tiene la sangre de Jesús. Esa persona recibe la salvación. Es salvo. Ya es hijo. Y todas esas personas tienen que recibir el bautismo. Por eso en el libro de Hechos capítulo 2 dice, todos los que creyeron, porque recibieron la palabra del evangelio de la sangre, dice, fueron bautizados. No fue antes, fue después que recibieron la sangre, el evangelio. Después fueron bautizados. ¿Qué significa el bautismo? El bautismo, ¿qué es lo que se hace? Uno es sumergido totalmente en el agua, significa la sepultura. Yo he muerto junto con Cristo. He muerto de mis pecados junto con el Señor Jesús en la cruz. Y cuando esa persona sale del agua, ¿qué significa? Yo he resucitado con el Señor Jesucristo. Por eso el bautismo es sepultura, significa sepultura de uno. Y estas personas,
¿qué es lo que forman? La iglesia. La congregación en el desierto es la sombra, la figura de la iglesia. Por eso, estudiando bien exactamente qué es o qué es lo que ocurrió en esta congregación de la iglesia, uno entiende, estas cosas ocurren en la iglesia en el Nuevo Testamento. Y estas cosas se solucionan de esta manera. Eso es lo que puede entender. La iglesia no es el edificio. La iglesia son personas que tienen sangre de Jesús. Por eso en la Biblia dice, la iglesia del Señor, la cual el Señor ganó con su propia sangre. Vamos a leer aquí juntos en el libro de Hechos capítulo 20, leemos. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. La iglesia del Señor. ¿De qué manera comenzó la iglesia? Con la sangre. Él ganó, la cual Él ganó, el Señor ganó, sacrificando su sangre, poniendo su sangre. Por eso, para los ojos de Dios, que está en el cielo, ¿dónde estará enfocados los ojos de Dios? En la iglesia. En el mundo hay muchos lugares importantes, muchas personas importantes, ¿no es así? Hay presidentes, políticos, empresarios, famosos actores, actrices. ¿Pero dónde estarán los ojos de Dios? En la iglesia. Él tuvo que pagar esa sangre para comprar la iglesia, para ganarse la iglesia. Entonces, el Satanás, ¿a quién le tendrá miedo en ese mundo? ¿A quién le tendrá miedo? Satanás no le tiene miedo a nadie, pero ¿a quién le tendrá miedo? A la iglesia del Señor. Tiene miedo la iglesia del Señor. Cuando la iglesia del Señor está funcionando debidamente. Está los hermanos y las hermanas, los miembros de la iglesia, viviendo rectamente. A ellos le tiene miedo el Satanás, a la iglesia del Señor. Vamos a leer otro versículo aquí en Colosenses, capítulo 4, versículo 15, dice así. Vamos a leer juntos. Saludad a los hermanos que está en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. Ven aquí, la iglesia que está en su casa. Así empezó la iglesia al comienzo. ¿En dónde estaba la iglesia? En la casa de un tal, ¿verdad? Hermana Ninfas. En esa casa empezó la iglesia. A Ninfas y a la iglesia que está en su casa. O sea que en la casa de Ninfas se reunían, ¿quiénes? Las personas que habían experimentado la sangre, que tienen la sangre de Jesús pintado, y luego que pasaron por el agua, que se bautizaron y estaban ahí congregados, reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Para seguir aprendiendo de la palabra, comunión, partimiento del pan, en las oraciones. Estaban ahí juntos. Y esa es la iglesia. Tal vez era una casa muy humilde, pero los ojos de Dios, ¿en dónde estaba? Ahí estaba, ahí estaba. Por eso en la Biblia dice, como desconocidos, pero bien conocidos. Para la gente del mundo, somos conocidos, ¿no? Todos seguramente somos unos pobres, humildes, poca educación, poco conocimiento de las cosas del mundo. Pero para Dios, para el mundo somos desconocidos, pero para Dios somos bien conocidos, bien conocidos. Por eso Dios está siempre, el Señor está mirando a la iglesia, a su iglesia, que ganó por su sangre. No cualquier iglesia, a la iglesia que Él ganó con su propia sangre. ¿Por qué creen ustedes que Dios ha sacado a este pueblo de Israel de la tierra de Egipto? Dios lo sacó de la tierra de Egipto y lo puso en medio del desierto, y esa congregación
Era la sombra de la iglesia. ¿Por qué lo habrá sacado de la tierra de Egipto a Israel? La Biblia dice la respuesta. Vamos a buscar en el libro de Éxodo, capítulo 29. Éxodo, capítulo 29. Éxodo 29. Éxodo 29, versículo 45 y 46. Y 46. Aquí dice así, yo le voy a leer. Y habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Y conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. Dice, habitaré entre los hijos de Israel, seré su Dios. Conocerán que yo soy Jehová su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto, leemos juntos, para habitar en medio de ellos, yo Jehová su Dios. ¿Por qué lo ha sacado? ¿Por qué ha salvado de la tierra de Egipto? Para salvarlos. Para habitar en medio de ellos. Para los ojos de aquel entonces, para los ojos del mundo, esa congregación era insignificante, no tenía mucho valor. ¿Por qué? Había reinos de Egipto. Grandes edificaciones había en aquel tiempo, en la antigüedad también. Pero había una congregación que estaba en medio del desierto, en medio de la nada, en el desierto. ¿Y quién estaba ahí? Dios estaba. Dios lo había sacado para que Él estuviera en medio de ellos. Segunda de Corintios, capítulo 6 también, vamos a buscar. Segunda de Corintios, capítulo 6. Capítulo 6, versículo 16. Vamos a leer Segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 16, leemos. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. En el libro de Éxodo decía que Dios había sacado al pueblo de Israel para habitar en medio de ellos. Entonces, pregunta, ¿cuán cierto será que Dios estuvo en medio de ellos, de esa congregación en el desierto? ¿Cuán cierto será? ¿Un 50%? ¿Un 30%? ¿Un 100%? 100%. Ahora, en el Nuevo Testamento, en la iglesia de hoy, ¿cuán cierto será que Dios está también habitando y andando entre ellos? Entre las personas que tienen sangre de Jesús. ¿Cuántos? ¿Cuán cierto será? ¿Un 50%? ¿Un 100%? ¿Un 100% de verdad? Pero hay muchas personas que llevan su vida cristiana y dudan. ¿Estará el Señor aquí en medio andando y habitando entre nosotros, entre los salvos? ¿Cuán cierto? ¿50%? ¿60%? ¿100%? 100%. 100%. A veces nosotros tenemos como reuniones de familias, ¿verdad? Cada tanto se reúnen toda la familia, hay comida, hay bebida, hay muchas cosas alegres. Vamos, participamos en las reuniones de familia, nos cambia algo. Vamos y llegamos a la casa bien cansados, ¿verdad? La próxima vez nos vamos a venirnos antes a la casa a descansar un rato. Tal vez tienen
también reuniones de amigos que practican cierto deporte juntos, van y cambian su vida, estando ahí en la reunión, jugando y practicando los deportes, cambia su vida. ¿Verdad que no? Cuando van a los bailes, cambia su vida. Pero cuando vienen a la iglesia, a las comuniones en donde está ese grupo de los salvos, van y cuando regresan a sus casas, ¿hay cambio o no hay cambio en su corazón? Siempre dicen, qué bueno que hice el esfuerzo de venir aquí. No quería venir, pero hice el esfuerzo para venir aquí. Uy, qué bueno. Algo me ha quedado en mi corazón. Qué bueno que vine. Voy a regresar otra vez. ¿Por qué será así diferente? Son las mismas reuniones de personas, pero ¿por qué hay una reunión que cambia nuestro corazón, que va renovando el corazón nuestro y la manera de pensar? ¿No es así? ¿Por qué será? ¿Quién está, dice en la Biblia? Aquí dice, en medio de vosotros, ustedes son el templo del Dios viviente. ¿Quiénes? Los salvos, la iglesia. Dice que Él habitará y andará entre ellos. Va a habitar, pero no solamente estar ahí habitando, sino dice andando. ¿Qué significa andando? Tocando el corazón de cada uno para que cambie. Lo va cambiando, transformando para que Dios haga por medio de ellos lo que Dios quiere, la voluntad de Dios, trabajar en su obra. Vamos a buscar en 2 de Corintios, capítulo 3. 2 de Corintios, capítulo 3. Versículo 17. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 17. Aquí también está en la pantalla, vamos a leer juntos. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. A veces uno llega cansado a la iglesia, a las comuniones, llega cansado, a veces medio obligado, medio forzado, sin que le salga del corazón estar ahí. Pero cuando llega, siente esa libertad, siente esa fuerza que en ninguna otras reuniones de hombres puede tener. Aquí dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. ¿Dónde estará el Espíritu del Señor hoy en día? En la iglesia, en su iglesia, en la iglesia del Señor. Por eso allí está el Espíritu del Señor, y por eso allí está libertad, hay libertad. Da fuerzas nuevas, da energía nueva. Vean ustedes, si dejan de venir a la iglesia, ¿cómo van a cambiar? ¿Creen que pueden llevar su vida cristiana solo, afuera, sin venir a la iglesia, sin venir a las reuniones? No. Cambiar van a cambiar. ¿De qué manera? De la manera del mundo. Pero si están aquí en la iglesia, están en las comuniones, ¿cómo van a cambiar? Como Dios quiere. A la manera de Dios va cambiando. Por eso, si una persona no reconoce que al 100% está Dios en medio de la iglesia, habitando y andando, haciéndonos cambiar las cosas de nuestra vida, corrigiendo las cosas malas de nuestra vida, pero si no creen que al 100% está el Señor aquí, es difícil que esa vida cristiana sea normal. Es difícil. Pero esas personas que de verdad creen que al 100% está el Señor habitando y andando, esas personas van a ir renovando. Va a ir renovando. Cuando Jesús vino a este mundo, Él estuvo andando por todas las ciudades, ¿verdad? Nunca paraba. Andaba de aquí para allá, de aquí para allá, andando. Y las personas que se encontraban con Él, porque deseaban de todo su corazón, ¿verdad? Eran cambiados, eran renovados esas personas. Lo mismo en la iglesia,
¿Por qué estando en medio de la iglesia muchos no cambian? ¿Por qué muchos no son renovados? Es porque no creen al 100% que el Señor está ahí. Entonces, si no creen, menos va a desear. Vamos a buscar un versículo en la Biblia. Primera de Corintios, capítulo 14. Primera de Corintios, capítulo 14. Versículo 33. Primera de Corintios, capítulo 14, versículo 33. Vamos a leer juntos solamente el versículo 33. Dice, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Dios sacó el pueblo de Israel de Egipto. El Señor estuvo en medio de ellos. ¿Y saben qué? Lo primero que Dios hizo, poner orden en la congregación. Dios separó por 1000, jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50, jefes de 10. Puso orden. Imagínense, en la Biblia dice 600,000 hombres que pueden ir a la guerra, sin contar niños y mujeres y ancianos. Salieron de la tierra de Egipto con sus ganados, con todo. ¿Había orden o no había orden? Había una desorganización total. ¿Por qué? Ellos no vivían organizados, vivían como esclavos sirviendo. Y salieron un día, libertad, somos libres. Entonces lo primero que Dios hizo es poner orden. Por eso la Biblia dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. La gente al salir estaba todo confuso. ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo nada más vengo siguiendo a esta gente. ¿Qué estamos haciendo aquí? Hemos dejado la tierra de Egipto, en donde hay mucha comida que a nosotros nos gusta, y estamos aquí parados en medio del desierto. ¿Qué estamos haciendo aquí? Perdidos. Había confusión. Lo primero que Dios hizo es poner orden, organizar. Por eso dice, Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Qué es la palabra contraria a paz? Peleas, guerras, ¿verdad? Hay caos. Si no hay paz, hay caos. ¿Por qué en una familia hay peleas y no hay paz? Porque no hay orden. ¿Por qué en la sociedad cada vez más la tasa del crimen va aumentando? Porque no hay orden. Lo primero que Dios hizo es poner orden. En el capítulo 1 de Génesis, versículo 1 en adelante, es la historia de poner orden. En el versículo 2 dice que la tierra estaba desordenada y en tinieblas, desordenada. ¿Y qué es lo que empezó a hacer? La luz del sol empezó a dividir noche y día. Empezó a dividir tierra firme y las aguas del mar. Fue poner orden. Lo mismo, Dios ha sacado al pueblo de Israel y lo primero que hizo fue poner orden. ¿Qué hay en la iglesia? ¿Habrá puesto orden o no habrá puesto orden? Sí, también puso orden en la iglesia. ¿Ve? Está Dios. Y luego, ¿quién estará abajo? La iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Y luego, ¿quién estará abajo? El mundo. Ustedes saben que la iglesia está más encima que todas las autoridades de este mundo. Es más superior que el Congreso. Esa es la orden que Dios ha puesto. La iglesia está encima del sol, de la luna, de las estrellas también. Aquí vamos a ver este versículo juntos en Efesios capítulo 4, versículo 11 y 12. Vamos a leer juntos.
Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice que él mismo, Dios mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros. ¿Con qué propósito? Para perfeccionar. Esta palabra perfeccionar significa íntegro, íntegramente preparado. No perfecto como nosotros conocemos. Dios es el único perfecto. El hombre nunca puede ser perfecto en esta tierra. Pero la palabra aquí perfeccionar significa íntegro, que no le falte nada. ¿Para qué? ¿Qué dice luego? Para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, miren, aquí les voy a mostrar también esta foto. Ven aquí en la pantalla. Perdón. Aquí vamos a ver. Miren, en la Biblia, en el libro de Efesios y Colosenses, dice a las casadas, a las mujeres. Luego le dice a los maridos. Luego dice a los hijos. Y luego dice a los padres. Y luego dice a los siervos. Y luego le dice a los amos. Y luego dice al pueblo, a las personas, a los ciudadanos. Luego a los reyes. Luego le dice a los santos, hermanos y hermanas. Y luego a los servidores, varones de Dios, ministros. Así va clasificando. Y luego le dice, mujeres, obedeced a sus maridos, someteos a sus maridos. Hijos, obedeced a sus padres. Siervos, obedeced a sus amos. Pueblo, obedeced a las autoridades superiores. Santos, obedeced a los servidores de Dios. ¿Qué es este grupo de personas que están aquí abajo? ¿En qué posición se encuentra? De estar sometido bajo a las personas que están encima de ellos. Eso no significa que sean superiores, es diferencia de posición. ¿Por qué ha puesto esta orden Dios? La Biblia dice porque Dios es Dios de paz. Dios ha puesto esa orden. Un hijo que no obedece a sus padres, ¿obedecerá a Dios que no se ve a los ojos? Un hijo que no obedece a los padres que vea con los ojos, ¿obedecerá a Dios que no se ve a los ojos? No. Una mujer casada que no está sujeto a su marido, ¿estará sujeto al Señor? Tampoco. Eso es lo que está queriendo explicar aquí en la Biblia. Dios ha puesto orden. Orden significa posición que uno debe estar. Cada quien tiene su posición y su territorio en donde tiene que andar. Y cuando se va de ese territorio, de esa posición, ahí es cuando empieza el problema. Dios ha puesto orden. ¿Por qué? Porque Dios mismo es Dios de orden. Por eso en la iglesia no se permite pastoras, mujeres que enseñen a los hombres. ¿Por qué? Si una mujer enseña a los hombres, ¿en qué posición se encuentra? Está encima de ¿quién? Del hombre. Pero Dios no ha puesto de esa manera la orden. Por eso, en el capítulo 14 que vimos nosotros, de 1 de Corintios, lo deben tener abierto en la Biblia, ¿no? Capítulo 14, versículo 33, 34, yo le voy a leer otra vez. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. ¿Por qué no permitirá a Dios a las mujeres que enseñen en la iglesia a los hombres? Porque no es la orden que Dios estableció. Entonces, ¿qué era lo que más desea hacer el Satanás? Romper esa orden. Entonces, rompiéndose la orden, ¿qué es lo que produce? Caos. Desorden, caos. Por eso vean, hoy, ¿cuánta familia se separa? ¿Por qué se separarán? Pues no hay orden en realidad.
Lo mismo, ¿por qué hay problemas en la iglesia? Porque no hay orden, en realidad. Pero lo importante es lo siguiente. Todas las cosas que ocurren dentro de la iglesia se van resolviendo. ¿Por qué? ¿Quién está en medio de la iglesia? El Señor. El Señor habita y anda. Aquí también vamos a ver esta foto. Aquí. Miren. En el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel, el pueblo, la gente común, para acercarse a Dios tenían que pasar por el sacerdote. Y el sacerdote era el encargado de que la gente llegase a Dios. Eso era el Antiguo Testamento. Pero en el Nuevo Testamento, un pastor, en el libro de Efesios capítulo 4 decía, él mismo constituyó a unos pastores y maestros. El pastor no son los sacerdotes. Los sacerdotes, dice en la Biblia, cada uno de los que recibieron la salvación, ellos son llamados santos y ellos son sacerdotes. ¿Pueden ellos acercarse directamente a Dios por medio de quién? De Jesucristo el mediador. Es diferente. En el Antiguo Testamento, por medio del sacerdote, el pueblo se acercaba a Dios. En el Antiguo Testamento era un sistema de rangos, de autoridades. Pero en el Nuevo Testamento Dios no ha puesto orden de rangos. Sino cualquiera puede, si es salvo, si ha nacido de nuevo, puede acercarse a Dios por medio de Jesucristo, quien es el mediador. Entonces, ¿cuál es el trabajo de los pastores que son siervos, servidores de Dios? ¿Qué decía? A fin de perfeccionar, para que cada uno de los santos estén preparados íntegramente para la obra del ministerio. Ese es el trabajo. Pastores no son rangos. ¿Sí? Una persona que nació de nuevo no se acerca a Dios por medio de un pastor. Si fuera así en la iglesia, eso ya sería rango. Está mal, está equivocado. Por eso vamos a regresar a Efesios capítulo 4, vamos a leer otra vez. Leemos capítulo 4, versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Él mismo, el Señor mismo constituyó, puso esa orden. Y le encargó esa tarea, ese ministerio a determinadas personas, como pastores, como maestros. ¿Para qué? Para que pueda preparar íntegramente a todos los santos que nacieron de nuevo en Cristo para la obra y para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios es Dios de orden, recuerden. Ustedes recuerdan, si leen la Biblia, cuando Jesús murió en la cruz, cuando lo bajaron de la cruz, lo envolvieron con lienzos, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, no sé si leyeron, cómo estaban esos lienzos que fueron enrollados en el cuerpo de Jesús. Estaban así tirados por todos lados. Estaban bien doblados. ¿Sí sabían? ¿Qué significa eso? Tuvo tiempo hasta doblar las cosas y dejarlas ahí bien. ¿Qué nos enseña eso? Dios no es de confusión, es de orden. Es de orden, de paz. Él quiere poner orden. ¿Por qué? Cuando hay orden, ¿qué es lo que sucede en la iglesia? Más personas reciben salvación. Pero cuando hay desorden, hay confusión, hay problemas,
ya no se predica el Evangelio como antes. Por eso es lo que Dios quiere. Dios es Dios de orden. Aquí también vamos a leer en el libro de Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Leemos. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿De qué está hablando aquí? En la iglesia hay personas quienes se encargan de instruir, enseñar la palabra, y hay personas que son enseñados en la palabra. Es diferente posición, diferente función. Por eso en el 1 de Timoteo capítulo 5, también vamos a leer juntos. Capítulo 5, 17, dice, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. En nuestra iglesia aquí todavía no tenemos ancianos, pero ¿quiénes son los ancianos? Los que se encargan de gobernar la iglesia. ¿Por qué en la iglesia son los hombres hermanos siempre los que están encargados de decidir las cosas de la iglesia? ¿Por qué será? Es por la orden que Dios ha puesto. Las mujeres tienen, no todas, pero la mayoría, tienen la característica de tener oídos muy livianos. O sea, escuchan una cosa y todos se los creen. En el huerto del Edén, ¿qué es lo que sucedió? Satanás no fue con Adán, fue con su mujer Eva. Porque él sabía la característica de la mujer. Son más fáciles de caer en tentación en realidad. En cambio los hombres escuchan lo mismo, pero ¿cómo queda? ¿Cómo reaccionan? Pero eso hay que ver si es verdad. Vamos a dejar que el tiempo pase a ver cómo se resuelve eso. Es diferente, es un poco diferente. Dios ha puesto a los hombres adelante en el trabajo de la iglesia, en los ministerios. Y esas son posiciones. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, doble honor. Y luego dice, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué aquí dirá que hay que tener dignos de doble honor? Mayormente a los que trabajan en la enseñanza de la palabra, en predicar y enseñar. ¿Por qué dirá así la Biblia? Por medio de la boca de quien reciben la palabra cada miércoles, cada domingo, en cada estudios especiales de la Biblia, por medio de la boca del que predica, de los pastores, ¿no es así? Pero supongamos, hay un grupo de personas, de hermanos y hermanas, que murmuran contra el pastor, que murmuran. Cuando vienen a la iglesia y escuchan la palabra del sermón de Dios, la palabra de Dios, ¿podrán ellos, esas palabras que oyen, ser edificadas en su vida cristiana? No entra nada. No entra nada. Nomás están ahí sentados, analizando en dónde se equivoca. ¿Sí se entiende? Por eso aquí dice, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. ¿Por qué? ¿Quién es el que sale perdido en realidad? ¿Quién es el que sale perdido? Los que piensan mal de los que enseñan la Biblia, los que enseñan la palabra. Por eso es muy, muy importante. La palabra en la iglesia, Dios está presente. Él está en medio habitando y andando, trabajando. Si hay cosas que el que predica la palabra, el pastor, tiene que corregirse, Dios le va a mostrar de alguna manera. Pero si ciertas personas empiezan a ver mal, empiezan a murmurar y a juzgar, ellos son los que van a arruinar su vida cristiana, ellos mismos. ¿Por qué? La palabra que ellos van a oír no van a ser edificados para nada. Por eso la Biblia dice de esta manera. Muy, muy importante. Vamos a también ver un versículo en la Biblia. Capítulo 13 de Éxodo. Vamos a buscar. Capítulo 13 de Éxodo.
Vamos a buscar Primera de Pedro, capítulo 5 primero. Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Vamos a leer juntos. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hay que aprender estando en la iglesia? Obedecer, humillarse. Y cuando se dé el tiempo, Él, el Señor mismo, lo va a exaltar cuando fuere ese el tiempo. Por eso, cuando uno recibe la salvación, lo primero que debe aprender es que Dios es Dios de orden y hay que obedecer a la palabra de Dios. Muy importante. Si uno quiere de verdad ser bendecido y tener éxito en la vida cristiana, tiene que aprender a obedecer. Todas las personas que aparecen en la Biblia, que han llevado una vida obediente ante la palabra, todos fueron bendecidos. En cambio, todas las personas que desobedecieron y se levantaron contra la palabra de Dios, todos fueron destruidos. De alguna manera. Ahora sí, vamos a pasar al Éxodo capítulo 13. Éxodo 13, versículo 21 y 22. Vamos a leer juntos. Dice así. Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. La manera de guiar a esa congregación del desierto, Él había guiado por medio de la columna de nubes y columna de fuego. Jehová iba delante de ellos, y la congregación iba atrás. De día, columna de nube. Y luego de noche, columna de fuego. Y nunca, dice, se apartó. Nunca se apartó delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. ¿Qué más daba a la congregación del desierto? Cada mañana caía algo del cielo. Maná. Imagínense ustedes, desierto, en medio del desierto, ¿qué tendrán para comer ellos? Y estuvieron durante 40 años en el desierto. Todos los días caía alimento del cielo. Y ellos, cada mañana comían, se alimentaban del maná. Y cuando golpeaba la peña, la roca, de ahí salían fuentes de aguas y bebían agua de esa manera. Dios le daba todo lo que necesitaba a ellos. Todo. No tenía necesidad de nada. Aquí en este libro de Salmos 78, yo le voy a leer. Hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? Mesa para comer, mesa. ¿Podrá poner mesa en el desierto? He aquí, ha herido la peña y brotaron las aguas, y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Dispondrá carne para su pueblo? ¿No ha dado maná? ¿No ha dado alimento? Sí ha dado alimento. ¿No ha dado agua? Sí, cuando golpeaban la roca, brotaban aguas. Durante 40 años, ellos fueron guiados por Dios. Toda esa congregación. A nadie le faltó nada. A nadie. ¿Qué era lo único que tenía que hacer la gente de Israel? Estar adentro de la congregación. Estar ahí. Permanecer ahí adentro de la congregación. Pero era lo único. Estando ahí adentro, ellos recibían maná, tomaban agua. Y su vida iba cambiando, estando ahí. ¿Había problemas? No había problemas. Había problemas, pero se resolvía. Y cuando la columna de nubes y de fuego los va guiando, ¿verdad? Y ellos se marchaban. Vámonos, es hora de levantarnos y a marchar. Pero había también meses que se quedaban quietos en un lugar.
es tiempo de quedarnos. Luego volver a marchar, y marchaban. Y luego se quedaban, marchaban y se quedaban. Los iba guiando todo el tiempo el Señor. ¿Por qué ha mostrado eso con la congregación en el desierto? Para enseñarnos cómo Dios hoy guía su iglesia. A veces la gente tiene personalidad que está muy apurado, ¿verdad? Una persona muy apurada. Otros son bien lentos. Otros más o menos no le hace, no le importa. ¿Por qué no iremos más rápido, más rápido, más rápido? Pero nosotros no somos los que va guiando la congregación. Es el Señor. Cuando el Señor dice, hay que marchar, marchamos. Cuando el Señor dice, parar. ¿Por qué parar? Porque hay problemas. Entonces hay que parar. Vamos a buscar en el libro de Números. Buscamos en el libro de Números, capítulo 5. Números, capítulo 5. Del versículo 1, yo le voy a leer hasta el versículo 4. Números capítulo 5, versículo 1 al 4, dice así. Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerto. Así a hombres como a mujeres echaréis. Fuera del campamento los echaréis, para que no contaminen el campamento de aquellos entre los cuales yo habito. Y lo hicieron así los hijos de Israel, y los echaron fuera del campamento. Como Jehová dijo a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel. Cuando hay pecados dentro de la iglesia, se puede agrupar en dos grupos de pecados. Pecado en cuanto a lo relacionado a lo moral, como el adulterio, la fornicación. Luego, hay pecados relacionados a la doctrina de la Biblia. Falsas doctrinas que entran. Falsos hermanos transmiten falsas doctrinas. Esos son mayormente los dos pecados que Dios corta y echa fuera del campamento, de la congregación. En la iglesia de Corintios, si ustedes leen los libros de Corintios, ¿qué es lo que ha entrado en esa iglesia? Ha entrado fornicación. Pecado relacionado a lo moral. ¿Y qué hizo Dios? Cortó. Lo echó fuera a ese hermano que había cometido fornicación, matándolo. Y en el libro de Gálatas, en la iglesia de Galacia, ¿qué era lo que había entrado? ¿Qué pecado había entrado? Una doctrina falsa. Puede ocurrir en la iglesia. Vamos a buscar en el libro de Levíticos, capítulo 14. Levíticos, capítulo 14. Levíticos 14, versículo 33. Levíticos 14, versículo 33 hasta el 42, yo le voy a leer. Habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, cuando hayáis entrado en la tierra de Canaán, la cual yo os doy en posesión, si pusiere yo plaga de lepra en alguna casa de la tierra de vuestra posesión, vendrá aquel de quien fuere la casa y dará aviso al sacerdote, diciendo, algo como plaga ha aparecido en mi casa. Entonces el sacerdote mandará desocupar la casa antes que entre a mirar la plaga, para que no sea contaminado todo lo que estuviere en la casa, y después el sacerdote entrará a examinarla, y examinará la plaga, y si se vieren manchas en las paredes de la casa, manchas verdosas o rojizas, las cuales parecieren más profundas que la superficie de la pared, el sacerdote saldrá de la casa a la puerta de ella y cerrará la casa por 7 días. Y al séptimo día volverá el sacerdote y la examinará. Y si la plaga se hubiere extendido en las paredes de la casa, entonces mandará el sacerdote y arrancarán las piedras en que estuviere la plaga, y las echarán fuera de la ciudad en lugar inmundo. 41 y 42 leemos.
y hará raspar la casa por dentro alrededor y derramarán fuera de la ciudad, en lugar inmundo, el barro que rasparen. Y tomarán otras piedras y las pondrá en lugar de las piedras quitadas, y tomarán otro barro y recubrirán la casa. ¿Qué significa estas palabras que acabamos de leer? Esta casa es la iglesia del Señor. Cuando el Señor, que está en medio de la iglesia, Él no permite pecados. Pecados que, como dice aquí, que permanecen. ¿Qué es lo que hace? Quita esa piedra. Y raspa todo alrededor. Quita todo y los tira al lugar inmundo. ¿Y qué hace? Lo reemplaza con otra piedra. Por eso Dios no permite pecados como el adulterio, la fornicación, otras doctrinas que entran aquí en la casa. Él mismo, ¿qué es lo que hace Él mismo? Lo saca a la luz. Porque Dios es luz. Lo saca. Y Él mismo lo corta. Ese es el trabajo que hace Dios. Dios quiere que su iglesia sea cada vez más limpia, sin mancha. Por eso hay desorden al principio. ¿Por qué hay desorden? Todos nosotros venimos de diferentes lugares, ambientes, diferente educación, familia. Hay desorden, pero se va ordenando. Cada día se va organizando. ¿Hay problemas? Sí hay problemas. Entonces, ¿qué hace? Columna de nubes y de fuego, ahí dice, aquí nos quedamos, hasta que se resuelva esto. Si se resuelve, lo va guiando. Hay problema, ahí se queda. Se resuelve, sigue marchando. Esa es la iglesia. Pero hay tres peligros que puede haber en la congregación. Por último, vamos a ver eso. Aquí dice, 3 peligros en la congregación en el desierto. La primera, serpientes ardientes y escorpiones. Es figura del Satanás, el diablo. En el desierto mandaba, cuando el pueblo se quejaba contra Dios o contra Moisés, mandaba serpientes ardientes para que murdieran y escorpiones. Es el primer peligro. El segundo, Amalek, la tribu de Amalek. Amalek es descendiente de Esaú. ¿Quién era Esaú? Hermano de Israel. Amalek es figura de la carne de uno y los deseos de la carne que uno tiene. Toda la vida lo va a seguir. Tercero, otra clase de gentes, dice en la Biblia. ¿Quiénes son ellos? Gente que han salido de la tierra de Egipto. Si ustedes leen en el capítulo 12 de Éxodo, no solamente salió el pueblo de Israel. ¿Por qué? Había otros pueblos que estaban ahí y vieron a Israel, ¿qué están haciendo estos? 600,000 personas con todos sus ganados están saliendo, vamos a ver qué hay allá. Y lo siguieron. Pero ellos experimentaron la sangre o no experimentaron la sangre. No experimentaron la sangre, nomás siguieron por seguir. Pero pasaron ¿por dónde? Por el mar. Por el mar. Entonces esa otra clase de gente, son gente que no recibieron la salvación. Pero fueron bautizados. Fueron mojados. Por eso son gente que creen que son salvos, pero no lo son realmente. Son falsos hermanos que están ¿en dónde? En la congregación. En la congregación. ¿Qué era lo que pasaba cuando el pueblo se quejaba contra Dios? Dios mandaba serpientes. Por eso la primera, en el libro de Efesios, vamos a buscar capítulo 4 de Efesios. Capítulo 4 de Efesios. Versículo 27. Efesios capítulo 4. Versículo 27, vamos a leer juntos. Este versículo es importante que lo memoricen. Vamos a leer. Ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo, dice. Cuando uno está quejándose contra Moisés y está quejándose contra Dios, ¿qué es lo que estaba dando lugar?
al diablo, a las escorpiones y a las serpientes ardientes. Y lo venían, lo mordían y los mataban. Ustedes saben que las serpientes tienen un cuerpo bien pequeño, pero puede comerse otros animales que tienen cuerpo más grande que ellos. Así es el diablo. El diablo, si le dan ese espacio, si le dan ese lugar, se mete. Por eso dice, ni deis lugar al diablo. ¿Qué es eso? Quejarse, murmurarse. El pueblo de Israel varias veces se había quejado y murmurado contra Moisés y contra Dios. Muchos murieron por quejarse. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 10. Primera Corintios, capítulo 10, versículo 6, dice así: Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros. Versículo 10, vamos a leer. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Por murmurar, por quejarse contra Dios, murieron en el desierto. Entonces, cuando uno, recuerden, en la vida cristiana se queja de algo, sea pequeño o grande, delante de Dios, están dando lugar al diablo. Y el diablo se aprovecha. ¿Y qué es lo que hace? Muerde y se los lleva afuera del mundo. Y luego, la segunda era Amalek, el cuerpo, la carne de uno. Desde el día que uno nace de nuevo, hasta el día que van a morir, van a tener a este Amalek en su cuerpo. Van a estar peleando. ¿Por qué? El espíritu que está dentro de mí va a querer vivir para el espíritu de Dios. Quiere vivir para las cosas de Dios. Pero la carne va a estar viviendo, desea vivir ¿para quién? Para las cosas de la carne. Y siempre luchan. Hay dos fuerzas que luchan. Carne y el espíritu. Carne y el espíritu. ¿Y quién ganará? El que está más alimentado. Si no alimentan el espíritu, siempre va a ganar la carne. Amalek se lo va a tragar. En la congregación del desierto, cada mañana, ¿qué era? Bajaba maná, alimento. Pero tempranito tenía que levantarse e ir a recoger. Para un día nada más. No podían guardar para 10 días. Hoy voy a juntar 2 kilos para toda la semana. Al día siguiente se pudría. Al día de mañana se pudría. Una porción era cada día. Tempranito en la mañana. Pero todos eran madrugadores. No, uno decía, no, hoy voy a esquivar, hoy no quiero comer, hoy mejor duermo. Hoy sí se alimentaba, mañana no. ¿Qué habrá pasado con esa persona? Se debilitaba. Entonces cuando había que marchar, toda la congregación, ¿dónde quedaba? Se quedaba atrás. Cuando se quedaban atrás, venían los de Amalek, se los llevaban. Cada mañana tenían que salir a recoger. Y es más, tenían que cocinar ellos. No se podía comer así. Tenían que cocinar. Hacerlo polvo y cocinar y comerlo. Había que trabajar. Tenía que ser diligente en la palabra, en el alimento. Lo mismo. Aunque uno haya nacido de nuevo, como le dije, está la carne y el espíritu. Si no alimentan el espíritu diligentemente todos los días, la carne se lo va a comer. Y se va debilitando, se va debilitando. Y luego si se debilita, empiezan las quejas. Que aquí en la iglesia no me quieren ya, me miran mal, que esto, que lo otro, empiezan a quejar. Y ya dio lugar ¿a quién? Al diablo. Y se lo lleva al diablo. Ya tiene un motivo ahora ya para no venir a la iglesia. Y se lo lleva. ¿Quién es el que se arruina la vida cristiana? ¿La iglesia? No, el Señor no va a perder. ¿Qué va a hacer el Señor? Va a reemplazar con otra piedra. El que pierde es aquel que se aparta de la congregación.
Por eso, este Amalek lo van a tener toda su vida. ¿Cuál es la manera de ganar? Comiendo, alimentando más el espíritu. ¿De qué manera? Con la palabra, en la comunión. ¿No es así? En diferentes ministerios sirviendo de esa manera. Y por último, estaban otra clase de gentes. Otra clase de gentes. Así que vamos a buscar capítulo 12 de Éxodo. Capítulo 12 de Éxodo. Versículo 38. Éxodo 12, 38. Leemos. También subió con ellos grande multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Aquí dice, otra clase de gente también se mezclaron entre la congregación de Israel y salieron de Egipto. ¿Quiénes son ellos? Los que no experimentaron la sangre, pero ahí están en medio de la congregación. ¿Quiénes son ellos? En la iglesia hoy también. Vienen muchas personas, pero hay otra clase de gentes. ¿Quiénes son ellos? Los que todavía no recibieron la salvación, pero están aquí. ¿Y qué era el trabajo que hacía esta gente en la congregación del desierto? Eran los primeritos que siempre decían, regresemos a Egipto. Aquí nos estamos muriendo de hambre, de sed. Vamos a regresar a Egipto. Lo mismo en la iglesia. Aunque uno ha recibido la salvación y está muy mezclado con esa gente y está metido, cuando esa gente se queja de la iglesia y se hace su división, su grupo en la iglesia y se va, ¿quién va a ir acompañando? ¿Quién lo va a acompañar? El salvo también. Se va. ¿Por qué? Por la compasión. Por la compasión humana se va junto. Ellos eran mayormente, eran los no salvos, pero siempre eran los que traían problemas dentro de la iglesia. Y se van juntos. Por eso en el libro de Judas dice, estos son los que causan divisiones, son sensuales, carnales, sin Espíritu Santo. Y se han introducido a escondidas hermanos falsos. Hay tres peligros en la iglesia. Está, primero, dijimos, serpientes ardientes, escorpiones, ese es Satanás. ¿Qué está haciendo Satanás? Como león rugiente, está esperando a quien devorar, devorar. La salvación no se puede quitar, no se puede perder. ¿Pero qué es lo que le puede arruinar? La vida cristiana delante de Dios. Eso lo puede arruinar, y eso es lo que quiere el Satanás. Y segundo, dijimos que era Amalek, la carne de uno. Tercero, que era otra clase de gentes. Por eso en la iglesia siempre tienen que tener cuidado. Aunque todos digan que son salvos, hay que ver. Porque hay personas que salieron sin experimentar la sangre. Y estaban ahí. Y ellos eran los que causaban las divisiones siempre. Por eso en la iglesia, siempre por eso es importante estar presente en todos los seminarios de la Biblia, si es posible. ¿Por qué? Uno puede examinar su fe. Estas personas, ellos no sabían que no eran salvos. Y por último, ¿por qué Dios está en medio de nosotros en la congregación? ¿Qué es lo que Él quiere darnos a nosotros? El libro de Hechos, capítulo 26, explica diciendo así. Yo voy a leer, dice, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. Leemos juntos ahora. Para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Aquí dice, para que reciban por la fe que es en mí, primero, perdón de pecados, la salvación, y luego Dios quiere que reciban, ¿qué cosa? Herencia entre los santificados. Herencia entre
los santificados. ¿Quiénes son ellos? En la iglesia. Permaneciendo en la iglesia, ¿qué van a recibir? Herencia de Dios. Cuando, en el día que entren al reino de Dios, va a haber herencia. Dios, cuando sacó a este Israel de la tierra de Egipto, dijo, este pueblo son huestes, ejércitos de Jehová. Ejército, huestes. ¿Para qué sirve un ejército? Pelear. El pueblo de Israel, para poder entrar a la tierra de Canaán, ¿cómo tenía que entrar ellos? Tenía que pelear contra las tribus que estaban en Canaán. Peleaban y ellos se quedaban con la herencia. Dios le había ordenado así. Peleen, yo les voy a dar la tierra de Canaán. Y quien más luchaban, estaban ahí en la guerra, tenían más territorio que otros. Lo mismo, porque nos ha llamado, primero, para que tengamos perdón de pecados, salvación. Y luego dice, para que ahora luchen por la herencia entre los santificados, entre los hermanos y hermanas que también reciben la salvación. Esta herencia, en otras palabras, son galardones y es diferente. La herencia que va a tener cada uno es diferente. En el libro de San Lucas, capítulo 19, aparece la parábola de las 10 minas. Este capítulo es muy importante para entender qué tipo de herencia es lo que tiene preparado Dios a nosotros. Le dio una mina a 10 siervos suyos. Una mina, por igual a todos. Y le dijo, negociad mientras tanto que yo vengo. Un hombre noble. ¿Quién era él? Era Cristo. Y le dio una mina a todos sus siervos. ¿Quién eran los siervos? Los salvos. Pero habían conciudadanos que no querían que este hombre noble fuera y reciba su reino y regresara a reinar sobre nosotros. ¿Quién eran esos conciudadanos que no querían que Jesús regresara? Gente del mundo. Cuando este hombre noble, Cristo, regresó, llamó a sus siervos y les preguntó, ¿qué hicieron, qué negocio hicieron con la mina que yo les di? Le dio una igual a todos. Y ahí se divide en 3 grupos. El primer grupo de los siervos viene delante del Señor y dice, Señor, tu mina ha ganado 10 minas, aquí te lo traigo. Y le dijo, buen siervo, tú tendrás autoridad sobre 10 ciudades. ¿Sabe cuánto vale una mina en dinero de hoy? $4,000, $5,000. Con $5,000 hizo negocio. Ganó otros 10 minas. Y le trajo $50,000. ¿Y qué le dijo el Señor? Tú serás gobernador sobre 10 ciudades, 10 estados. Otro trajo 5 minas. Señor, tu mina ha generado 5 minas. También tú serás gobernador. Tendrás autoridad sobre 5 ciudades. Pero el tercer grupo trajo la mina envuelto en un pañuelo. Ah, Señor, tu mina yo lo he guardado aquí te lo traigo. ¿Y saben lo que le dijo el Señor? Mal siervo, le dijo. Vamos a buscar San Lucas 19. Por último, vamos a ver este. San Lucas 19. Y le regañó. Versículo 22. Dice así. Entonces él le dijo, mal siervo, por tu propia boca te juzgo. Sabías que yo era hombre severo, que tomo lo que no puse y que ciego lo que no sembré. ¿Por qué? Versículo 23 leemos. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que al volver yo lo hubiera recibido con los intereses. Y le regañó. ¿Por qué? Pues no pusiste mi dinero en el banco para que yo al volver lo hubiera recibido con intereses. ¿Qué será el banco aquí? La iglesia. La iglesia. Una iglesia que genera ganancia. Una iglesia que es guiado rectamente por el Señor. Una iglesia que trabaja.
que está en la obra, no cualquier iglesia. Este banco es la iglesia. Si por lo menos hubieses permanecido en la iglesia, en tu vida desde el día que naciste de nuevo, por lo menos hubieses recibido intereses. Intereses. ¿Qué significa esto? Si una persona que ha nacido de nuevo no permanece en la iglesia donde debe estar, el Señor lo va a regañar, lo va a avergonzar delante de todos. No lo va a mandar al infierno, porque la salvación no se pierde. Los que fueron al infierno fueron los conciudadanos que no querían que el Señor gobernara sobre ellos. Pero este siervo, este grupo de siervos, el último, el tercero, ni siquiera permanecieron en la iglesia, sino vivieron totalmente fuera de la iglesia, siguiendo los deseos de la carne. ¿Qué querrá el Señor en la iglesia? Permanecer. Permaneciendo, uno va a recibir todas las cosas que necesita. Todas las cosas. Hubo maná, hubo agua. Todo lo que, hasta ellos, su vestimenta en esos 40 años, su vestimenta y su calzado nunca habían puestos viejos. Nunca se habían gastado. Lo mismo, estar ahí en la iglesia. ¿Cuánto es el porciento que dijimos que el Señor está en la iglesia? Si en la congregación del medio del desierto, en el desierto, estuvo al 100% con ellos, guiándolos. Cuando se marchaban, sonaba la trompeta y marchaban. Hoy, nadie toca la trompeta, pero ¿qué dice en la Biblia? Si alguno tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Por medio de la palabra, va guiando. Hay que estar nada más. Hay que estar y estar en donde también, en la obra. En la obra. Por eso recuerden, lo más importante después de haber recibido la salvación, ¿saben qué es? Conocer exactamente qué es la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. El que entiende la iglesia, esa persona va a tener éxito en la vida cristiana. Éxito significa Dios va a estar dándole bendición. La gracia de Dios siempre va a estar con esa persona. Pero el que no entiende la iglesia, su vida cristiana va a tener muchos problemas, en realidad. Porque lo primero que Dios quiere hacer entender es la iglesia. La iglesia. ¿Qué es iglesia? Iglesia, iglesia. Iglesia no es el edificio donde uno viene y va y viene y va. La iglesia, el dueño, el protagonista de la iglesia es el Señor. Eso es muy importante. El Señor no se ve a los ojos. Y ha puesto orden. Entonces, hoy vamos a aprender hasta aquí. Yo voy a orar y terminamos. Gracias a Dios por enseñarnos, por medio de la palabra, que es la verdadera iglesia. Queremos que todos nosotros aprendamos correctamente cuál es la iglesia que tú has ganado por tu propia sangre, para que nosotros no caigamos o no nos apartemos de esta congregación. Sabemos que todas las cosas ocurren dentro de la iglesia porque tú estás en medio de ellas, andando y haciéndonos para que nosotros estemos también en tu obra, en tu trabajo. Queremos que siempre tú estés junto con nosotros guiando a la iglesia. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.